Este vídeo es un poco difícil de masticar. Pero te pido que por favor lo veas hasta el final y que tomes nota de conceptos que no entiendas o veas que pueden ser interesantes. La información que te voy a dar no me la invento yo. Está al alcance de todos y en el mejor de los casos te hará cambiar el punto de vista de cosas que hasta hoy no te cuestionabas. Muchas gracias por los comentarios en mis vídeos. Según YouTube, el 80% de los que ven mis vídeos enteros no se suscriben. Así que suscríbete, que es gratis y me ayudarás a tener más motivación para darle a la lengua. ¿Sabéis ese chiste que dice: ahorra todo lo que puedas, que un día te puede hacer falta? Cómprate una casa, que ese será el pan del que podrás comer el día de mañana. Estudia mucho, que así serás alguien en la vida. Nadie aún se ha dado cuenta que durante décadas estamos haciendo lo que nuestros mayores nos aconsejan. En la mayoría de casos son consejos que vienen de personas que tampoco han tenido éxito o suerte en la vida y te dan ese consejo como diciéndote: hazlo tú que puedes, yo lo intenté y no lo logré. Por eso estoy en esta situación. ¿Cuántas generaciones más están dispuestas a seguir los pasos erróneos? Nadie va a intentar hacer algo diferente que sus padres o abuelos. Viendo cómo les está yendo, ¿por qué no dejas de repetir el círculo? Te voy a explicar muy por encima el por qué todos esos consejos no sirven de nada. Ahorrar no tiene sentido alguno. Al menos sí en el corto mediano plazo, pero siempre pueden surgir imprevistos. Como el corralito en Argentina. De la noche a la mañana te quedas sin poder disponer de tu dinero porque un gobierno lo decide. Se supone que es tu dinero y que lo has ganado con esfuerzo. Pues no. Los gobiernos tienen la potestad sobre la moneda. En el 2009 un euro eran 5 pesos argentinos. Hoy 1 euro son 200 pesos argentinos. No significa que seas más rico allí, sino que necesitas más dinero para poder obtener la misma cosa. El comprarte una casa e hipotecarte, en la gran mayoría de los casos se transforma en una esclavitud de 20, 30 o más años. Si surgen imprevistos durante la hipoteca, el banco puede retirártela y te quedas sin ella. Te cuento una anécdota. Tú compras una casa con dinero prestado por el banco, que es un dinero falso. Un dinero que han impreso o que han apuntado en las cuentas del banco. Pero en resumen, un dinero que no existe. Tú sí les pagas con dinero que estás trabajando por él y que tiene un trabajo necesario para poder ganarlo. Pasan 5 años y los bancos necesitan más dinero para rescatar a la economía de una crisis terrible. Los bancos centrales imprimen más dinero, lo que hace que tu moneda actual tenga menos valor. O dicho de otra forma, generan más inflación. Por lo que ahora necesitarás trabajar más para poder ganar lo que ganabas antes. Y pensarás que eso es correcto. Si yo cobro más que el año pasado, te dirán quienes tienen la suerte de gozar de una subida salarial de, por ejemplo, 100 euros al mes. Pero han de tener en cuenta que todo lo demás se ha inflado con un 2%, en ocasiones hasta 8%, como ha pasado con algunos productos este 2021. Pasan otros 5 años y tu casa ya no la puedes pagarla y te embargan. El banco se la queda. Tú, en el mejor de los casos, entregando la casa, quedarás exento de deudas, pero en algunos casos aún seguirás pagando durante unos años más. Pero para el banco es una historia muy diferente. Ellos te prestaron un dinero que no existe y tú en el durante le has estado pagando con dinero real. Luego el banco vuelve a ponerla a la venta por el valor actual del mercado. Es decir, un valor que se ajusta a la subida de los 10 años que han pasado. Vuelve a prestar dinero falso y es el ciclo de no acabar. Invertir en inmuebles está bien, pero no para tomárselo como una idea de terminar de pagar hasta el último céntimo de euro. En el mejor de los casos, cuando los mercados están cayendo y las viviendas son baratas, es cuando hay que comprar. Pero qué curioso. Los bancos es cuando menos hipotecas conceden. Otro caso es por defunción del propietario.
Otro trending de este 2020 y 2021. Si no puedes pagar un impuesto de herencia o sucesiones, el gobierno o banco puede quedarse con la propiedad gratis. Algo que es un robo descaradamente, ya que ya se pagaron impuestos en su antes y durante. En Estados Unidos, 1/3 de los americanos no han podido afrontar sus deudas o gastos en estos últimos meses. 1/3 es algo alarmante. Y no es de extrañar que el gobierno no quiera extender la moratoria, de extender la imposibilidad de expulsar a los que no puedan pagar. Por lo que 20 millones de estadounidenses podrían ser desahuciados en los próximos meses. El consejo de estudia mucho y sácate algo. Muchos se encuentran en el paradigma de tengo 26 o 27 años, 2 másters, pero no me cogen porque no tengo experiencia laboral. O muchos que se sacan algo más base como una FP o se sacan un curso de lo que sea y no lo cogen porque no ha ejercido antes. Algo que sí es seguro es Bitcoin. No, hombre, Bitcoin es una estafa, lo dice la tele. La tele también decía a principios de los 90 que el Internet iba a ser un nido de pedófilos, de criminales y de hackers. Y al final el Internet está presente en todo lo que hacemos. Antes las abuelas tenían dinero en casa porque no se fiaban del banco. Luego lo tenían en el banco porque no se fían de tenerlo en casa. Las tarjetas de crédito les daban miedo. Ahora usan tarjetas de crédito. Ahora les da miedo el Bitcoin porque es una moneda digital que no se puede tocar. Y digo yo, ¿qué son los pagos que haces con tu tarjeta cada día? ¿Qué son los números que ves en tu cuenta bancaria? Como te he explicado antes, es dinero falso en un libro contable de un banco. Te diré algo y no me extiendo más con Bitcoin. Bitcoin es un dinero que ni un juez podrá embargarte y es un dinero que tras morir quien los compró, su familia no deberá de pagar el impuesto de herencia al Estado. Es el primer dinero que pertenece a su dueño sin que haya nadie de por medio queriendo sacar un porcentaje. Pero hay que informarse mucho antes de entrar ahí para saber cómo hacerlo bien. ¿Por qué estoy diciendo que los bancos emiten dinero falso? El pasado 15 de agosto se cumplieron 50 años que Estados Unidos quitó el oro como respaldo de valor para el dólar. Lo que hace que desde ese momento estemos viviendo en una sociedad que se sustenta con la impresión de más y más dinero. Más y más deuda y más pobreza. Pobreza para todos aquellos que no estén en la clase alta, por supuesto. Desde ese momento tenemos una economía que se le puede llamar un sistema Ponzi. ¿Y qué puedo hacer yo después de toda esta información? Pues pensar si quieres hacer lo mismo que hacen los demás. Y si te va a llevar a un sitio diferente a ellos. Quiero decir, tras destrozarte la salud y tu cuerpo al trabajar para pagar más y más impuestos. Vas a terminar dependiendo de una pensión que el gobierno ha de poder pagarte y ellos van a decidir de cuánto va a ser esa pensión. Y como todos sabemos, eso a día de hoy no funciona ni funcionará. Una reflexión que hago estas últimas semanas es la de: si yo con 30 años tengo 10.000 euros en el banco con una vida de trabajar 8 horas cada día, siempre con estrés a todas partes y mirando los gastos y las ganancias al menos 4 veces por semana para no hacer corto nunca. Me comparo con personas que ya tienen 50 o 60 años que tienen más o menos el mismo capital que yo. Trabajan también 8 horas cada día y van con estrés a todas partes y también miran constantemente sus gastos y ganancias para no hacer cortos. En ambos rangos de edad. Decimos, este mes no puedo hacer esto o este año no vamos a poder hacer lo otro. Pero en ambos rangos de edad estamos en el mismo sitio. ¿No lo te das cuenta? La diferencia es que ellos están más cerca de jubilarse y depender de una paga del gobierno que nunca será suficiente y que siempre está el riesgo de: si el gobierno podrá pagarte. Cuánto baja y cuándo podrá pagarla también lo decidirán ellos. Por lo que con este razonamiento me niego a estar mis próximos 37 años trabajando como lo hago hoy. El cambio empieza cuando tú quieras. Abre tus conocimientos en el mundo financiero, tampoco dejes que te estafen. Siempre intenta ser lo más autodidacta posible.
quizás 100 euros hoy puedan cambiarte la vida mañana. Por ejemplo, quien compró Bitcoin en un precio de 100 euros en el 2011. Hoy tendría algo más de 4 millones de euros. No tiene por qué ser en las criptomonedas. Puedes buscar tu hueco donde te sientas más cómodo, pero el primer paso es darte cuenta que lo que estás haciendo hoy no tiene sentido. Porque el final del camino en el que estás hoy no tiene una salida diferente a los demás con los que te puedas comparar. Que no te dé miedo embarcarte en nuevos terrenos. La televisión nos ha mentido en todo. Lo estamos viendo aún a día de hoy con todo lo que dicen. Desacreditaron el Internet a principios de los años 90. Desacreditaban los pagos online diciendo que eran peligrosos. Desacreditan la información que proviene de personas que han sido galardonadas con premios Nobel poniéndolos en ridículo ante los ojos del espectador. En todos los casos. Ni siquiera en el colegio te han hablado del dinero. Es algo que nadie está acostumbrado a manejar y no digas a mí es que el dinero me da igual. Porque para Navidad todos esperamos que como mínimo nos toque un premio pequeño de la lotería de Navidad.